Hola gente bonita, bienvenida de nuevo al canal. Yo soy Yves. El tema de la semana pasada fue la hepatitis B y el tema de esta semana va a ser el sarampión. De la misma forma que la hepatitis B, el sarampión es un virus. Eso significa que necesita células para poder replicarse. No se puede replicar por su cuenta. Es un virus esérico y se piensa que originalmente pasó de animales a humanos. Sin embargo, hoy en día los únicos que nos podemos contagiar de sarampión somos los seres humanos. Entonces tiene que estar circulando en la población para poder infectar. Entonces, ¿cómo se contagia? Se contagia básicamente a través de las gotas producidas en el sistema respiratorio cuando pasan de una persona infectada con el virus a una persona sana. Es de los virus más contagiosos que existen y básicamente lo que pasa con este virus es la persona se infecta y se empieza a reproducir el virus en la mucosa de las vías respiratorias y empieza a acumularse y empieza a ser expectorado cuando la persona tose, cuando la persona estornuda. En esas gotitas está el virus. ¿Por qué es tan increíblemente contagioso? Bueno, la mayoría de los virus, o muchos de ellos al menos, cuando salen del cuerpo humano, su destrucción es bastante rápida. Entonces, a menos que una persona esté estornudando o tosiendo cerca de ti, es más complicado contagiarte. Pero ¿qué pasa con el sarampión? Resulta que el sarampión puede adherirse a superficies inertes, objetos, y permanecer ahí durante 2 horas. O permanecer en espacios cerrados, si las gotitas son pequeñas y siguen flotando. Y entonces el riesgo no es solamente cuando se entra en contacto con la persona infectada, sino después de que la persona infectada deje el lugar, todavía hay riesgo de infección si alguna mucosa del cuerpo entra en contacto, o si lo respiras, o si agarras un objeto que tiene el virus y después te lleva las manos a los ojos, a la nariz. Entonces, una vez que la persona se infecta, tiene ese periodo de incubación donde el virus se está replicando y después llega un momento donde el virus pasa de replicarse en las vías respiratorias y pasa a expandirse a todo el cuerpo. Y eso es alrededor de los 10 días después de que la persona se infectó. Y entonces es cuando empezamos a ver los síntomas más claros de la enfermedad. Podemos ver cómo se eleva la fiebre, la erupción cutánea que es característica de el sarampión. Hay problemas en vías respiratorias, tos, congestión. Si se pone especialmente grave, se desarrolla una condición conocida como CRUPS, CRUPS, donde básicamente se cierra la vía respiratoria superior y entonces la persona puede asfixiarse. Tenemos tos, tenemos síntomas parecidos a la gripe, de escurrimiento nasal, malestar en general, de enrojecimiento en los ojos y hay un signo particular que se llaman manchas de Koplik, que son manchitas pequeñas con una coloración blanquecina que aparecen en la mucosa de la boca. Usualmente se tiene que hacer una prueba específica para determinar que sí es sarampión, pero en los casos como el que hubo en Texas recientemente, en Chihuahua, se puede asumir que si la persona que está presentando estos síntomas estuvo cerca de una persona infectada con sarampión, lo más probable es que sea sarampión. El sarampión es un virus bastante complejo, bastante fascinante. Sinceramente me gustaría invitar a alguien con mayor conocimiento en la fisiología y en la fisiopatología del sistema inmune, porque resulta que el sarampión tiene un efecto bastante particular sobre el sistema inmune. Este lo está combatiendo, lo está detectando, asumiendo que la persona tenga un sistema inmune sano, funcional, que no tenga ninguna enfermedad adquirida o
ninguna enfermedad de nacimiento que haya causado que tenga una respuesta inmune incompleta, pero al mismo tiempo la infección termina causando que se reduzca la protección del sistema inmune contra otras infecciones. Entonces esto deja desprotegida a la persona si se ve expuesta a otra infección y no es algo que se pueda decir, va a durar días, meses, incluso años, es dependiendo de la persona, pero al final la persona va a estar inmunodeprimida durante un periodo de tiempo y entonces cualquier otra infección se vuelve muchísimo más peligrosa. Por eso muchas veces, incluso al momento de infección o recientemente tras que la persona lograra defenderse de forma exitosa contra el virus de sarampión, se pueden agravar infecciones, ya sea preexistentes o que adquiere la persona. Puede ser neumonía, diarrea, en general, cualquier otra enfermedad infecciosa. Puede llegar a causar daño neurológico, ya sea de forma directa al el virus entrar al sistema nervioso o de forma indirecta al debilitar el sistema inmune y permitir que haya una infección por parte de otros agentes patógenos. ¿Qué puede causar? Puede causar ceguera, puede causar inflamación en el cerebro y dependiendo del grado de inflamación, las zonas afectadas, cuánto tiempo se mantuvo esta inflamación, va a haber daños en distintas zonas del cerebro, va a haber pérdida de ciertas funciones, va a haber reducción de otras, es complicado predecirlo. Infecciones en el tracto gastrointestinal, infecciones del oído que pueden llevar a la pérdida de la audición, ya sea de forma neuronal o porque permitió que llegara una infección y la infección dañó el oído. Neumonía y en particular puede provocar una enfermedad donde las células del sistema nervioso pierden su recubrimiento. O sea, imaginemos que son como cablecitos. Esta enfermedad agarra y pela los cables y los deja expuestos. Y esta enfermedad es incurable, causa pérdida cognitiva, deterioro en las funciones de movimiento y en última instancia causa la muerte. ¿Qué podemos hacer? Tenemos un par de opciones. La principal, la más importante, la más segura es la vacunación. Usualmente se da la vacuna del sarampión junto con otras vacunas en una misma dosis, o sea, sarampión, paperas, rubiola. Son usualmente dos dosis, una antes del año de edad, otra después del año de edad. Si no te has vacunado y ya eres una persona que no es un neonato, es lo más pronto posible. Ahora, esto tiene un efecto protector con el individuo porque su sistema inmune va a estar más preparado. Si llega a presentarse virus de sarampión, el sistema inmune va a decir, es sarampión, hay que atacar y le va a dar protección. Pero además, como había mencionado, es una enfermedad que se transmite de humano a humano únicamente. Entonces, si se logra alcanzar un porcentaje de personas vacunadas suficientemente alto, el virus no va a tener a dónde irse. No va a andar infectando a una persona, luego a otra, luego a otra, porque va a infectar a una persona, pero todas a su alrededor están vacunadas, entonces no puede transmitirse y muere. Y eso es el objetivo mayor de la vacunación cuando hablamos de el bien común. Es evitar que las personas vulnerables puedan llegar a infectarse porque no hay ninguna línea de contacto que le permita llegar al virus a esa persona. Una vez que se ha presentado la infección, lo que se tiene son medidas de cuidado paliativo, es estar cuidando que la persona esté bien alimentada, que esté bien hidratada, la fiebre debe estar controlada, o sea, es una respuesta inmune, pero si esta fiebre sube demasiado puede terminar
causando más daño que bien. Se debe proteger a la persona de exposición a otras infecciones, a otros virus. O si uno de las personas que cuida al enfermo tiene gripa, tiene que dejar de cuidar al enfermo porque esa gripa puede empeorar y volverse grave. Cuidar que esta persona no tenga exposiciones a otras enfermedades que sean transmisibles. Si se considera prudente, entonces se puede utilizar tratamiento con antibióticos. No son efectivos contra el sarampión, pero sí contra muchas infecciones que el sarampión facilita. Entonces se le da un antibiótico de forma preventiva para evitar que, por ejemplo, desarrolle una infección en la garganta, una infección en los oídos, una neumonía y que se agrave la situación. Eso queda ya a criterio. Y también se puede dar vitamina A en pacientes que se considere que tienen una deficiencia o que se podrían llegar a beneficiar del tratamiento con vitamina A. No es una cura mágica, simplemente reduce la probabilidad de que la persona termine 2 metros bajo tierra. Y queda pues a la decisión del médico tratante. Y también se puede administrar inmunoglobulina a la persona infectada y a las personas cercanas. Usualmente en estos periodos tempranos donde la inmunoglobulina es útil, porque solamente es útil al inicio de la infección, no hay síntomas. Entonces, como se sabría, muy simple, si sabemos que esta persona tuvo contacto con esta otra persona que ahora sabemos que tiene sarampión, lo más prudente sería decir, ok, entonces es muy probable que esta persona se haya infectado con sarampión y se utiliza inmunoglobulina. Y esto ayuda a evitar que la enfermedad siga desarrollándose. Pues para concluir, para recalcar la importancia de la vacunación, antes de que la vacuna estuviera ampliamente disponible, había alrededor de 2.6 millones de muertes asociadas al sarampión al año en el mundo. Y alrededor de esas 2.6 millones, 2 millones eran niños. Eso es extremadamente importante porque al vacunarte no solamente te estás protegiendo a ti, sino estás protegiendo a la comunidad en general. Hay un principio de la bioética que se llama principio de autonomía, que básicamente dice que las personas tienen el derecho de elegir los tratamientos, de rechazar tratamientos, de seguir la vía que mejor les parezca. Pues mira, si es una enfermedad que solamente te está afectando a ti y decides irte por cierta vía, absolutamente puedes hacerlo. Ahora, hay otro principio, que es el principio de justicia, que básicamente es oye, pero no siempre eres un individuo aislado, eres un individuo que está dentro de una sociedad. Y entonces las profesiones del área de la salud también buscan producir el mayor bien posible a la mayor cantidad de personas posibles. Y en el caso de las vacunas, la balanza se inclina más del lado de la justicia. Porque, ok, persona, asumiendo que ya es una persona adulta, pensante, capaz de razonar, puede elegir morirse o elegir tener secuelas o lo que le dicte su corazón. Pero la persona que está pequeña, que es menor de edad, que no puede decidir, no puede elegir ese resultado. El niño de 1 año no puede decir, bueno, si ya me quedo sin poder ver el resto de mi vida, pues ya ni modo. Si me muero a los 16 años porque me causó daño en el sistema nervioso, bueno, ya ni modo. No puede decidirlo.
Y entonces se busca cuál es el mejor interés. Para la persona, el mayor interés es no pasar por la experiencia de una vacuna o poder caminar. La mayoría de las personas diría que poder caminar. Lo mismo con las personas que tienen alguna enfermedad en el sistema inmune y que no pueden vacunarse o que la vacuna no sería efectiva. Esa persona no decidió arriesgarse a tener todos estos efectos secundarios, que sí, la mayoría de las personas no los va a pasar, pero eso es como decir, la mayoría de las personas no sufren accidentes de tráfico, entonces voy a ir encima del límite de velocidad y no voy a usar cinturón de seguridad. Probablemente no te pase nada, pero la probabilidad nunca es cero y estás involucrando a otras personas. Pensemos como sociedad, porque ningún ser humano es una isla. Yo no cultivo mis alimentos, yo no construyo los aparatos eléctricos con los que me estoy comunicando en este momento, yo no construyo las herramientas que uso para hacer reparaciones pequeñas en mi casa, yo no construyo los motores y los sistemas de transporte que permiten moverme y que permiten que la comida que se produce en un lugar se distribuya. Yo solamente soy una pequeña parte que quiere hacer lo posible y esa es la conclusión. Puedes ser una persona muy independiente, muy alejada de la sociedad, pero al final del día siempre va a llegar a algo donde necesites a otro ser humano. Hasta aquí, If, cuídense, vacúnense, amen a sus seres queridos.